Antes de contestar, un aviso. Conocemos de la existencia de este virus desde hace aproximadamente 3 meses y a pesar de las muchas publicaciones hechas y de la intensísima investigación desarrollada, hoy, a primeros de abril de 2020, sabemos muy poco de la historia natural y de las implicaciones pronósticas de las infecciones que causa. Por lo tanto, todo lo que digamos hoy sobre esta entidad podrá ser revisado y modificado si es necesario, a medida que las nuevas evidencias y la experiencia nos vayan permitiendo rellenar los grandes agujeros de incertidumbre que aún tenemos. Vamos a la cuestión. Tenemos un lactante que ha tenido una infección respiratoria aguda, cuya causa, confirmada o solo sospechada, ha sido el nuevo coronavirus. Se ha recuperado y se encuentra ya en su domicilio. Y se aproxima la edad en la cual le corresponde una vacunación, ya sea de calendario oficial o correspondiente a alguna vacuna no financiada. Dejamos al margen el tema del riesgo asociado a cualquier visita a un centro sanitario y damos por supuesto que el centro de salud está en condiciones de seguir con las vacunaciones infantiles con las medidas de seguridad que sean necesarias. Que tenemos que recurrir a lo conocido y recomendado en otros casos de infecciones agudas y vacunaciones y apoyarnos en algunas normas de uso general avaladas por la experiencia de muchos años. Primera, tras una infección aguda, una vez que el niño se ha recuperado clínicamente, las vacunaciones pueden proseguir sin más demoras. Y segunda, es importante evitar la demora innecesaria e injustificada en las vacunaciones. Es bastante frecuente que tanto los padres como nosotros mismos aceptemos demorar algunas vacunaciones por causa poco o nada justificada. Este caso que se nos presenta ahora, el de una infección COVID-19 recuperada, por lo que sabemos hasta ahora, podría ser uno de estos casos. Solemos dar poca importancia a la cuestión de la demora de las vacunaciones y sin embargo esta no es una cuestión menor. Fijaos, para tener una idea más precisa de la verdadera importancia de este fenómeno, pensemos no en las vacunaciones concretas de niños determinados, sino pensemos a nivel poblacional, a nivel macro, en conjunto. La eventual demora de numerosas vacunaciones de cientos, miles o millones de niños a lo largo de sus primeros años de vida podría ser una fuente de pérdida de efectividad de los programas de vacunación cuya importancia no sabemos, pero podría, junto con otros factores, tener una importancia real. Acabo volviendo a la pregunta inicial y destacando la respuesta. Después de una infección COVID-19 de la cual un niño se ha recuperado clínicamente, no es necesario esperar un tiempo determinado para proseguir con sus vacunaciones sistemáticas. Tenemos que valorar dos posibles respuestas y el riesgo asociado a cada una de ellas. Por una parte, el riesgo de contagio por coronavirus en una visita al centro de salud. Y por otro lado, el riesgo asociado a la administración en domicilio de la vacuna del rotavirus. Incluso algunos podrían proponer una posible tercera respuesta a la pregunta planteada, puesto que en los calendarios oficiales de las comunidades autónomas españolas no incluye la vacuna antirrotavirus, podríamos omitirla por el momento. Sin embargo, yo descartaría esta tercera respuesta, la de omitir de forma generalizada esta vacunación, porque no me parece necesario. Es cierto que la mortalidad asociada a la infección por rotavirus en nuestro entorno es prácticamente inexistente, pero la morbilidad asociada a este microorganismo en los lactantes sí es importante. Sí se podría considerar la opción de demorar 1 o 2 semanas la vacunación, en espera de que mejoren las condiciones del centro de salud y que éste pueda atender de forma segura a los pacientes. Pero cuidado, esto vale siempre que se pueda garantizar los intervalos mínimos adecuados entre dosis y las edades máximas para comienzo y terminación de la pauta vacunal.
Abro un paréntesis para recordar que la vacunación antirrotavirus sí está contemplada por el Sistema Nacional de Salud y debía de administrarse gratuitamente en algunos casos. Es el caso de los recién nacidos prematuros entre la semana 25 y 27, según la vacuna antirrotavirus disponible, y la semana 32 de edad gestacional. Siempre, claro está, que la situación clínica del lactante lo permita. Esta norma, que está vigente desde noviembre de 2019, sin embargo, muy pocas comunidades autónomas la han puesto en marcha. Cerramos el paréntesis y volvemos a la pregunta inicial. ¿Es recomendable vacunar en el domicilio para evitar una visita al centro de salud? Respecto al riesgo de contagio por coronavirus en un centro de salud, hemos de considerar lo siguiente. Por una parte, sabemos que los niños parecen infectarse de una forma similar a como lo hacen los adultos, si bien también es cierto que enferman menos y los cuadros clínicos que presentan son en general más leves. También que el riesgo de infección en un centro de salud puede minimizarse tomando una serie de medidas que son relativamente sencillas y que, de poder llevarse a la práctica, resultan útiles, como por ejemplo, reservar para las vacunaciones una zona del centro de salud y un tiempo de atención con menor riesgo de infección. Una zona del centro de salud con un acceso rápido y sencillo desde el exterior que permita evitar el recorrer el interior del centro y así evitar oportunidades de interacción con otras personas. Y un tiempo de atención que podría ser a primera hora de la mañana o, en todo caso, al comienzo de la jornada laboral, cuando las condiciones de limpieza del centro son mejores. Recordar la necesidad del lavado de manos, que debe ser cuidadoso y frecuente, y el uso de mascarillas por parte del adulto que acompaña al niño en el acto de vacunación. Debe ser una mascarilla estándar o de las llamadas quirúrgicas, y en el caso de los profesionales implicados, pues una mascarilla de este mismo tipo, o si disponen de ellos, una mascarilla homologada con una capacidad de filtración mayor. Finalmente, otra medida sencilla a valorar para reducir el riesgo de infección en el centro de salud sería la de abreviar el periodo de observación posterior a la vacuna o hacerlo, o al menos parte de él, en el exterior del centro si la meteorología y las características del centro lo permiten. Con estas sencillas medidas, el riesgo de contagio por coronavirus en un centro de salud se reduce mucho. El riesgo es realmente muy bajo. En relación con el riesgo asociado a la administración de la vacuna del rotavirus en el propio domicilio por los padres, destaco lo siguiente. Con la vacunación del rotavirus, el riesgo de una reacción vacunal grave e inmediata, tal como es la anafilaxia, es en realidad extraordinariamente raro. Pese a ello, es recomendable, y así lo señalan las fichas técnicas de las 2 vacunas antirrotavirus disponibles y todos los manuales de buenas prácticas de vacunación, que los lugares donde se administren vacunas deben de contar con todos los medios necesarios para identificar y responder de forma rápida y eficaz a estas situaciones. Estas reacciones graves tras la vacunación antirrotavirus son realmente raras, pero pueden ser muy serias y potencialmente fatales. La vacunación, por tanto, en el centro de salud proporciona los medios para responder en estas situaciones y así evitar un resultado fatal de esta rara eventualidad. Resumiendo, el riesgo asociado a la vacunación antirrotavirus en el domicilio es realmente muy bajo, pero también es potencialmente grave, imprevisible y no controlable. Mientras el riesgo de contagio por coronavirus en el centro de salud es moderado bajo y además es susceptible de ser reducido y controlado con medidas relativamente sencillas de llevar a la práctica. Por lo tanto, mi respuesta a la pregunta inicial es que en estos momentos, a primeros de abril de 2020, es conveniente seguir vacunando los centros de salud, tomando las medidas necesarias para reducir o evitar el contagio por el nuevo coronavirus en el propio centro. Con esto acabado. Gracias.